Cuando hablamos de comercio exterior, hablamos de un manejo de una gran cantidad de información que va cambiando día a día. Sin embargo, una de las bases principales de esta práctica es la clasificación arancelaria de las mercancías. Soy el ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez y voy a tener el gusto de acompañarlos durante el trayecto de este diplomado en línea sobre clasificación arancelaria. Soy un apasionado del comercio exterior. Trabajé toda mi vida con la clasificación arancelaria y desde sus inicios en la implementación del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, como representante de México y coordinando los trabajos de adaptación al español para Latinoamérica, España y Portugal. En el diplomado en línea en clasificación arancelaria del CUEF Baja California y Trade and Law College, podrás adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para poder realizar correctamente la clasificación arancelaria de cualquier tipo de mercancías, además de los aspectos jurídicos de cada una de las secciones y de los capítulos y el análisis de los textos legales. Finalmente, mediante casos prácticos, vamos a llegar a la correcta clasificación arancelaria. Este diplomado está dirigido a personal de agencias aduanales, de importadores, de exportadores, clasificadores, consultores, estudiantes de comercio exterior y carreras afines, así como trabajadores del sector público. No pierdas la oportunidad de cursar este diplomado con la experiencia y calidad académica que el CUEF Baja California y Trade and Law College tienen para ti. Los esperamos. Aquí nos vemos, amigos. $1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYME, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Bienvenidos a todos en un evento más de Hagamos un Trueque. Espero que todos estén muy bien, sobre todo los que están para nosotros el sur, en México, en Oaxaca, en Veracruz, que hubo un temblor. Espero que todos estén bien, se les haya pasado el susto. El día de hoy vamos a tener una plática muy interesante. Tenemos el día de hoy a Edgar Preciado. Hola, buenas Bienvenido, a todos. Edgar. Bienvenido, Edgar, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarlos a todos. Buenas noches por allá, buenas tardes por aquí. El día de hoy nos pusimos muy internacionales. Quiero presentarlo y leer su semblanza. Edgar Preciado es economista ecuatoriano por casi 30 años y fue funcionario de la Junta del Acuerdo de Cartagena de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Fue coordinador del programa de aduanas de la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente asesor técnico de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana de Bolivia. Actualmente es asesor técnico y profesor de temas de comercio exterior y aduanas en diversas instituciones. Ha asistido a 6 reuniones de directores de aduanas en América Latina, España y Portugal como ALEP, en representación de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Asistencia de 9 a 29 reuniones del Comité Andino de Asuntos Aduaneros realizadas entre 1988 a 2013. 42 reuniones técnicas de expertos gubernamentales en Andina del Comité Andino de Asuntos Aduaneros realizado de 2000 a 2012. 35 reuniones técnicas de expertos gubernamentales en valoración aduanera del Comité Andino de Asuntos Aduaneros realizados en 2000 y 2013. Asistencia a 4 reuniones de la Comisión Asesora de Nomenclatura de ALADI realizado en Montevideo, Uruguay, entre 1993 y 2012, en representación de la Secretaría General de la Comunidad Andina. 7 reuniones técnicas del Grupo de Expertos en Arancel Integrado Andino, realizados entre 2005 y 2008. Diversas reuniones técnicas realizadas en el marco del proyecto de Granadua de cooperación de la Unión Europea en temas aduaneros. 15 reuniones técnicas del Comité de Nomenclatura Andina, y diversas reuniones técnicas de expertos en nomenclatura arancelaria, Andina, efectuada en 1988 y 1991, en ocasión con la adopción del Sistema Armonizado y Designación y Codificación de Mercancías.
El día de hoy nos va a compartir su experiencia internacional, que también vamos a poder aprender un poco en México, acerca del tránsito aduanero comunitario en la comunidad andina y en el resto de los países sudamericanos. Le agradecemos muchísimo que esté aquí, le damos la bienvenida y gracias por hacer un troque con nosotros. Bienvenidos, licenciado. Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. A ver, vamos aquí. Ustedes están viendo ya el... Perfecto, lo vemos perfecto. Bien, les saludo a todos, pues, muchas gracias al equipo de TLC por este trueque, por haberme invitado a participar como expositor. Entonces, fuimos avanzando. Bueno, quería saludar también a varios amigos, amigas de los países de la comunidad andina y de otros países que están presentes también en esta presentación. Quería justamente hacer la presentación de mi exposición. El tema a donde vamos a ir es a revisar el tránsito aduanero comunitario en la comunidad andina y en los países y en el resto de países sudamericanos. En ese sentido, antes de entrar así al tema, había preparado la base donde se desarrolla en Sudamérica este tema del comercio, del tránsito aduanero, del transporte al interior de nuestros países. Y una de las cosas importantes que tenemos, sobre todo, y muy coordinadas por todos los países, es el tema de los ejes de la integración y desarrollo en Sudamérica. Yo resido en Bolivia, soy ecuatoriano, pero me muevo en todos estos espacios. Bueno, ahora estamos acá metidos por la pandemia, pero esperemos que pronto podamos retomar los viajes por nuestra región. Entonces, este tema de los ejes de integración y desarrollo es un tema que surge a partir del año 2000, a partir de la reunión de ministros de infraestructura. De ahí ha seguido el 2001, en Brasil el 2002 con una primera cumbre de presidentes. Después tuvimos en Guayaquil una segunda cumbre, en Caracas la cuarta reunión, y así avanzamos hasta que se llegó al Cusco, donde los presidentes sudamericanos aprueban pues esta iniciativa. Es la primera reunión de los jefes de Estado que se realiza en Brasilia en el año 2005, donde va tomando cuerpo todo este tema de los ejes de integración. Entonces, voy a presentar entonces todo lo que se va avanzando en nuestros países, y es importante señalarles que todas las cosas que se van avanzando muchas veces se van avanzando aparte del nivel político de los presidentes, también entre pares de países. O sea, en esta región hay, por ejemplo, reuniones de Colombia con Ecuador una vez al año a nivel de presidentes y de ministros, para ver toda la marcha de todo esto, ¿no? Y de lo que tiene que ver con los relativos países. Entonces se hace Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Perú, Chile,
Perú, Brasil. Entonces, son reuniones de gabinete que se van dando así en todos los países y van quedando justamente en las actas de estas reuniones los avances que se vayan dando y los compromisos que hay para adelante. Entonces, son los ejes de integración y desarrollo que son franjas multinacionales de territorio en donde se concentran espacios naturales, asentamientos humanos, zonas productivas y flujos comerciales. Por cada eje de integración se identifican los requerimientos de infraestructura física a fin de articular el territorio con el resto de la región, planificar las inversiones y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Allí tenemos entonces un primer mapa de los 10 ejes de integración y desarrollo de Sudamérica, que los vamos a ir viendo, ahí los tenemos pintados ahorita, pero los vamos a ir viendo ya el transcurso de la exposición. El primero que tenemos pues es el territorio del Amazonas. El eje representa el 45% de la superficie del continente de América del Sur, incluyendo las regiones amazónicas y nordestinas, juntos a los estados de Goiás y Tocantins en Brasil. El área centro-sur de Colombia, toda la superficie del Ecuador y la porción norte del centro. Tenemos un área de influencia de unos 8.060.000 kilómetros cuadrados. En este eje tenemos unos 8 proyectos desarrollados individualmente cada uno, entonces que los vamos a ir analizando por cada uno de estos. El eje del Amazonas incluye las regiones amazónicas, como ya dije, de los estados de Goiás, Tocantins en Brasil, el área centro-sur de Colombia, toda la superficie continental del Ecuador y la porción norte del Perú. El eje es el más vasto de los 9 de la cartera, con un territorio equivalente al 45%. Bueno, esto ya lo dije, el 30% del cual tiene algún tipo de protección ambiental. Es el segundo con mayor cantidad de habitantes y el quinto por Producto Bruto Interno. Concentra el 32% de la población, 132 millones de habitantes y el 19% del Producto Bruto Interno de Sudamérica. La infraestructura existente y la proyectada está asignada en el caso de este eje por la presencia de la cordillera de los Andes y la inmensa cuenca del río Amazonas. La red vial la conforman el eje del Amazonas, que tiene una longitud de 2.012.551 kilómetros de carreteras, de las cuales el 12% se encuentra pavimentadas. La red ferroviaria alcanza 36.984. El sistema portuario del eje se conforma por 40 puertos principales, de los cuales 9 movilizan más de 10 millones de toneladas de carga a graneles por año. El transporte fluvial en la región se concentra en la cuenca del río Amazonas y sus afluentes de gran importancia, como son los ríos Negro, el Putumayo en Colombia, el Ucayali en Perú, el Madeira en Brasil, Curúa, Purús y Madeira, entre otros. En términos absolutos, Brasil constituye como el 63% del PBI agregado del eje. Lo sigue Perú con 18% y finalmente Ecuador-Colombia con 11% y 8%. Entonces están los 8 proyectos que se desarrollan en el marco de este eje. Uno es el acceso del Putumayo en el Napo, en Ecuador, el Guayaga, Marañón y Ucayali en Perú, y la conexión de la cuenca amazónica con el nordeste septentrional de Brasil. De ahí tenemos la red de hidrovías amazónicas, acceso a la hidrovía del Morona, Marañón, Amazonas en el Ecuador, y conexión ferroviaria en Brasil entre Porto Belo y el nordeste meridional de Brasil. En el primer grupo entonces de proyectos,
Esto se desarrolla en el marco de utilizar la hidrovía del Putumayo, que está en Colombia, pero que arranca con el mejoramiento del acceso del puerto de Tumaco en Colombia y la construcción de la carretera de Tumaco hasta Puerto Asís, ya en el río Putumayo. El acceso y adecuación del puerto de Asís. Entonces, estos proyectos vamos a ver lo que se ha desarrollado y lo que está, el perfil, lo que está en preejecución, lo que está en verdes en ejecución, lo que está en celeste está concluido. Entonces tenemos el corredor Tumaco, Pasto, Mocoa, Puerto Asís, que está en ejecución. El acceso y adecuación del puerto de Asís, que ya está concluido. La adecuación del puerto del Carmen, que está en perfil. Rehabilitación y pavimentación del tramo San Lorenzo del Carmen, que está concluido. Y el mejoramiento del canal de acceso al puerto de Tumaco. Entonces, esto, por ejemplo, es uno de los accesos desde Colombia hacia el Amazonas por la hidrovía del Putumayo. En el Ecuador tenemos el acceso a la hidrovía del Napo. Entonces está, en este caso también, el puerto que se ha desarrollado, en esto es el puerto de Manta, en la provincia de Manabí, y como proyecto, ¿no?, la construcción del nuevo aeropuerto en Tena, la implementación del nuevo aeropuerto del Cauca, el puerto de Providencia y la construcción del Centro Binacional de Atención en Frontera. Entonces vamos a ver qué está con la construcción del aeropuerto está hecho. El Centro Binacional está en perfil. El puerto de Manta está en el desarrollo, o sea, el puerto está, sino que se está adecuando para justamente este programa, entonces ahí está en ejecución. Implementación del nuevo aeropuerto de Coca, que está en ejecución, y el puerto de Providencia en el río Napo, que está concluido. Entonces, justamente hemos tenido ya experiencias de exportaciones o de mercadería que viene por el Amazonas y que toma esta hidrovía para llevar los productos a Manaus, que es el emporio comercial del Brasil. En el Perú tenemos entonces este grupo de proyectos de la hidrovía del Guayaga-Marañón. El puerto que está en el norte del Perú es el puerto de Paita, y tenemos el puerto de Bayóvar, que es un puerto petrolero. La rehabilitación del aeropuerto y la carretera de Paita hasta Tarapoto, y de Tarapoto justamente tenemos el centro logístico de Yurimaguas, que está en el río Guayaga, a pocos kilómetros del río Marañón. En esta zona justamente les quería comentar de que esta zona del Ecuador y de Perú es zona petrolera, pero no solamente Ecuador y Perú en esta zona, sino también en Manaus, o sea, en Brasil, también hay petróleo. Entonces ahora está bajo precio, pero hasta hace poco se venía en chatas, o sea, desde Manaus llegábamos hasta este puerto de Yurimaguas y aquí se hacía la transferencia a 100, 200 camiones cisterna que llevaban justamente el petróleo hasta el puerto de Bayóvar y por allí se embarcaba hacia el Atlántico, hacia la China, hacia el Pacífico, digo acá, hacia la China, hacia los destinos que están en el Pacífico. Entonces, esto, por ejemplo, se viene realizando ya hasta este puerto de Yurimaguas con una empresa grande que hay
de transportes de estas chatas en Manaos. Justamente los dueños de estos barcos son de origen peruano, pero que ya viven muchos años allá en Manaos. Entonces aquí tenemos también los trabajos que ya se han hecho, la carretera de Tarapoto-Yurimaguas concluida, la rehabilitación del aeropuerto de Piura en ejecución. Bueno, y así vamos viendo una serie de compromisos que se tiene como país, en este caso el Perú, que es el país responsable, y se va avanzando en eso. Entonces, aquí también en estos cuadros está la inversión estimada, que son 1.298 millones de dólares, que se va avanzando en este proyecto. Aquí, por ejemplo, está hacia el futuro en un compromiso en el marco del Acuerdo de Paz con Ecuador, el desarrollo del puerto de Sarameriza en el río Marañón, y que está con Ecuador se tiene justamente 5 ejes de integración y uno de ellos es el que llega a este sitio. Entonces es una salida también que el Ecuador la tiene negociada con el Perú en el marco del Acuerdo de Paz. Más adentro en el Perú tenemos la hidrovía del Ucayali, que esta se viene utilizando pues desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo de los años que he vivido en Lima, que este era todas las mercancías que se llevan para el departamento de Iquitos, salen desde Lima y atraviesan la cordillera y llegan hasta la ciudad de Pucallpa, donde está esta hidrovía que se conecta desde la altura de Lima, avanza hacia el norte, pues toma el Marañón y se llega, después de varios días de navegación, a Iquitos y por ahí hacia el Amazonas, ¿no? Entonces también tenemos una serie de compromisos, de proyectos, incluso el mejoramiento del puerto del Callao, su modernización, el avance en la terminal de embarques que tiene ahora el Callao, por ejemplo, que se ha desarrollado mucho. Se exporta mucho minerales por el Callao desde la cordillera, pues, que viene de Perú. Y esa es la misma vía que nos lleva a Pucallpa para tomar el acceso a la hidrovía del Ucayali. Aquí tenemos entonces la inversión estimada de 3.633 millones de dólares y el mejoramiento de la quera. Por ejemplo, yo hice un viaje de Lima hacia el Guayaga, hay una ciudad que se llama Bella Vista, y me hice 30 horas hace unos 10 años atrás, y ahora justamente hay una autopista que va por Tingo María, y de Tingo María sale a Tarapoto y se llega en la mitad de tiempo, en 15 horas. O sea, esto, por ejemplo, ya son avances de todo el acceso a la hidrovía del Ucayali. Después, en el grupo de proyectos en el mismo Brasil está la conexión entre la cuenca amazónica y el nordeste septentrional del Brasil. El Brasil también desarrolla una serie de carreteras, proyectos ferroviarios en esta zona y que están enmarcados en estos proyectos del IRSA, ¿no? En este caso, por ejemplo, la inversión estimada en esto es de 15.197 millones, en donde está pues la ferrovía
Nova Transnordestina fase 1, que está concluida en ejecución, perdón, y vemos varios proyectos pues, que ya se han concluido y otros que están en curso de desarrollarse, pero dentro de esta visión integral de la integración. Tenemos también aquí la red de hidrovías amazónicas, pues con Colombia, Ecuador y el Perú, que conforman pues este esquema de transporte fluvial. Aquí tenemos una inversión estimada de 320 millones, y la responsabilidad tanto de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Colombia. Tenemos como experiencias, por ejemplo, aquí, que el mejoramiento de la navegabilidad del río Morona, en todos estos, como les digo, en toda esta zona hay mucho petróleo, entonces vía tránsito aduanero hicimos ya una primera prueba de facilitar desde el puerto de Paitán al norte, pasar por la ciudad de Cuenca, Ecuador, y llegar a la parte fronteriza donde están las empresas que están haciendo los pozos petroleros, y que en 2 o 3 días se llegó, cuando el Perú lo llevaba de Iquitos, utilizando más o menos unos 21 días de ir río arriba, ¿no? Entonces, el entrar con camión por el Ecuador permitió llegar en muy poco tiempo, ¿no? Son experiencias que se van desarrollando entre nuestros países, ¿no? El grupo 7 está el acceso a la hidrovía Morona, Marañón, Amazonas, que es que básicamente son proyectos que se están desarrollando en el Ecuador y que muchos ya se han concluido, o sea, en el asfalto, el mejoramiento de carreteras, básicamente. Como vemos ahí, se ha cumplido los mejoramientos viales y están en ejecución pues el paso de frontera entre Ecuador y Perú a través del río Morona, con la construcción de un centro binacional de atención en frontera. Las inversiones, como vemos, son 414 millones. Finalmente, creo que este es el último, acceso a la hidrovía del Morona, Marañón, Amazonas. Aquí tenemos también la conexión ferroviaria Portobelo Nordeste Meridional, donde hay 6.150 millones también de esta conexión ferroviaria, básicamente todos en Brasil. Pasamos al eje andino. El eje andino representa el 16% de la superficie de América del Sur, extendiéndose del norte a sur desde las costas del Mar Caribe en Venezuela y Colombia hasta la frontera de Bolivia con Argentina. Abarcan la cordillera de los Andes en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y la totalidad del territorio de Venezuela, exceptuando el estado de Amazonas. Esto tiene un área de influencia de 2.845.000 kilómetros cuadrados. Tenemos aquí en el eje andino 10 proyectos, que los vamos a ir viendo detalladamente. El eje andino abarca entonces lo que ya habíamos mencionado, tanto las costas del Pacífico de Colombia y Ecuador como las del Caribe, ¿no? Posee el 21% del PBI de la región
y un 80% del total de las economías de los países involucrados. La infraestructura del eje está determinada por la presencia de la cordillera de los Andes, a partir de la cual se generan dos espacios territoriales. Por un lado, se encuentra el territorio que abarca la vertiente occidental a lo largo de la costa del Pacífico y también del Mar Caribe, donde se concentra una red de infraestructura con 30 puertos marítimos, una trama de carreteras que los vinculan entre sí y con el interior del país. Allí se asientan las capitales nacionales, importantes ciudades y polos de actividad económica. Por otro lado está la vertiente oriental, entonces, con proyección hacia la cuenca del Amazonas, que presenta en general unidades administrativas con una limitada infraestructura de conectividad terrestre y un desarrollo poblacional económicamente significativamente menor. Tanto la matriz e infraestructura de conectividad preexistente como la planificada se concentra principalmente en el modo carretero y en menor medida el ferroviario. A ver, un ratito. Sí, está la presentación, Edgar. Sí, le quiero avanzar, pero no avanza. Eso debe de ser en la presentación, en el PowerPoint. Ya. Está congelada. Está congelada, sí. Espera, Tendrías que... ¿Ya pudiste avanzar? No. Tendrías que... imagino que quitar la presentación y volverla a poner. Stop share. Ajá. Y ahora sí, Sí. y ahora sí vuelve a Ya. compartir. En Share, bájate Sí. y después la vuelves a compartir. Ahí sí, ya está. Ajá. Y ahora nada más buscar la lámina. Un ratito. Aquí le estoy agarrando de acá. Ya. Un ratito. Sí. Entonces, tenemos aquí entonces el eje andino. Se destaca también la presencia de una importante cantidad de puertos distribuidos tanto a lo largo de la costa del Pacífico como de la Atlántica, la cual determina que por los menores costos y facilidades operacionales que depara el sistema marítimo, los flujos de mercancías se realicen principalmente por este medio de transporte. El eje andino entonces abarca dos grandes corredores viales norte-sur que vinculan las principales ciudades de los países que la conforman, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y la carretera panamericana en la costa y la carretera marginal de la selva en el oriente. La red vial está conformada por una longitud de 443.000 kilómetros de carreteras, de las cuales el 16%, unos 69.986 kilómetros, se encuentran pavimentados. Por un lado se encuentra el territorio que abarca la vertiente occidental a lo largo de la costa del Pacífico y también del Mar Caribe, donde se concentra una red de infraestructura con 30 puertos marítimos, una trama de carreteras que los vinculan entre sí y con el interior del país. Allí se asientan las capitales nacionales importantes y las ciudades importantes, ¿no? Por otro lado está la vertiente oriental, que esto ya lo vimos más avanzo. Los proyectos entonces me había quedado que son 9 y con una inversión estimada de 28.141 millones. El primer proyecto son
el eje norte llanero de la vinculación de Venezuela con Colombia en la zona norte. El corredor vial Santa Marta-Paraguachón, que está concluido, y los centros binacionales de Paraguachón, y el corredor de Paraguachón-Maracaibo-Barquisimeto, que está en ejecución. Tenemos también la conexión de Venezuela, que es la ruta de Venezuela con Colombia y Ecuador, que es la ruta tradicional que se ha tenido en el tiempo y que básicamente los trabajos aquí son de mejor el nivel de las carreteras. Aquí, por ejemplo, en inversión destaca el corredor vial de Bogotá con Buenaventura, el puerto de Buenaventura, que tiene una inversión estimada de 1.950 millones. La implementación de los centros binacionales de detención de frontera en el paso de frontera de Tulcán y Piales, también que está en pre-ejecución. Seguimos entonces con la conexión por la selva del Orinoco de Colombia, que es un corredor de baja altura. Esto más o menos son 37 millones, que muchos, como vemos, ya están concluidos y está en preejecución este paso de frontera en la selva de Colombia con Venezuela. Después tenemos la conexión del Pacífico de Bogotá, desde el Pacífico hasta el Orinoco. Aquí tenemos una inversión de 2.048 millones y básicamente también se lleva la inversión el corredor vial de Bogotá con Buenaventura, que es el puerto que está en el Pacífico a la altura de la ciudad de Cali. Tenemos la conexión de Colombia, del puerto de Tumaco, Ecuador y Perú. Les quiero referir que hasta el momento Ecuador con Colombia solo tienen pasos de frontera en la sierra y Piales con el Carche y en la selva el paso de San Miguel. En la costa no tenemos una carretera que nos vincule con Colombia. Hasta el momento ya se ha construido un puente internacional y lo que hace este proyecto es desde Colombia, desde Tumaco, tener pues esa carretera costera también de conexión con Colombia. Se está avanzando en eso y si pasamos ya desde el Ecuador, desde esa parte de frontera con Colombia, todo el eje está construido hasta la ciudad de Tacna, donde toda esta zona es realmente plana, totalmente plana. El Perú avanzó en la construcción de los tramos de Camaná al puerto de Hilo, al puerto de Matarani al puerto de Hilo y de Hilo a la ciudad de Tacna. Entonces, esto más o menos son 20.771 millones de dólares, donde muchas de estas, como ven ustedes, ya se ha avanzado muchísimo en la construcción de estas carreteras. Tenemos también por el lado del oriente, del Ecuador y Colombia, una carretera ya asfaltada entre la ciudad de Mocoa, en Colombia, Tena, Zamora y Loja en el sur de Ecuador. De tal manera que también muchas veces los camiones en el futuro van a poder ir
por esta vía, siendo sin necesidad de solo una vez atravesar la cordillera y ir de Ecuador a Colombia por esta ruta que va a ser, y desde ya es relativamente plana también. Esto lleva una inversión de $496,000. Está construido ya el Centro Binacional de Atención en Frontera en San Miguel, que es la frontera en el oriente entre Ecuador y Colombia. Tenemos también pues la conexión de Ecuador, del sur del Ecuador, con el puerto fluvial de Yurimaguas, que ya lo acabamos de ver hace un rato. Esto también, por el lado del Perú, están avanzados todos los proyectos y está pendiente la pavimentación de Vilcabamba con el puente de integración de Perú, ¿no? Esto está bien avanzado también, está en plena ejecución. Son 146 millones de inversiones aquí. Tenemos la conexión de Perú-Bolivia desde Cusco, La Paz, Tarija y Bermejo, que es la frontera con Argentina. Aquí tenemos una inversión de 1.079 millones. Como vemos, ya está desde hace un año y medio en pleno funcionamiento el Centro Binacional de Atención en Frontera de Saguadero, que está a 2 horas de aquí, de la ciudad de La Paz, en la frontera con Perú. Y esta es una inversión que se hizo entre los dos países, y el Centro Binacional se encuentra en el lado peruano, desde una sola cabecera, y está en pleno funcionamiento. Y aquí entonces lo que nos falta es la construcción de la interconexión ferroviaria Bolivia-Perú. Perú tiene hasta la ciudad de Puno, que queda en el lago Titicaca, en el lado de Perú. Llega el tren hasta allí y falta una construcción de unos 120 kilómetros por el lado de Perú y unos 50 kilómetros por el lado de Bolivia para enlazar esta interconexión ferroviaria entre la ciudad de La Paz y el puerto de Matarani, y pasando por las ciudades de Puno y Arequipa, ¿no? Doctor, Sí. hay unas preguntas que me están mandando por WhatsApp, una en particular que me dicen el tema de la infraestructura es muy interesante, pero que quieren saber realmente qué es la comunidad andina y qué representa en términos políticos, de comercio. O sea, aquí nosotros no creo que tengamos una comunidad o van a ser como preguntas que me hacen si nuestro TLC se parece, tiene relación lo que estamos haciendo con Estados Unidos y Canadá, o qué diferencias habría con la comunidad andina. O sea, es una unión aduanera. Perdone que le pregunte, pero es que me están preguntando que lo están siguiendo aquí en Tamaulipas y tienen Sí, esa bueno, pequeña duda. hacemos un paréntesis para avanzar. La comunidad andina tiene negociaciones que las iniciamos primeramente comunitariamente, pero como no se pudo desarrollar entre todos comunitariamente, Perú y Colombia avanzaron un acuerdo con Estados Unidos y la Unión Europea, y después de algunos años se incorporó el Ecuador en este convenio con la Unión Europea, y se está incorporando también al acuerdo de comercio con Estados Unidos. En el caso de Bolivia, no se ha incorporado a ninguna de estas negociaciones por el tema político. O sea, estamos en un proceso de transición.
entiendo yo que las nuevas autoridades pueden ir en ese camino de tener un acuerdo de comercio adhiriendo a este convenio que ya tendrían Perú, Colombia y Ecuador con la Unión Europea y Estados Unidos. Y después, bueno, sobre todo Colombia y Perú son los países que tienen mayores acuerdos internacionales, y Ecuador, que se está incorporando últimamente. Eso sería. Pues es muy interesante. Y en este aspecto también veía y leía que se habla de, es lo mismo que el Pacto Andino y que el Grupo Andino, o sea, como comunidades por la posición geográfica que ocupan, o hay alguna... Hemos cumplido hace años 50 años y ahora hemos cumplido ya este 26 de mayo 51 años, siendo el proceso de integración más antiguo de América, ¿no? Entonces, se ha llamado inicialmente Pacto Andino, Junta del Acuerdo de Cartagena, y desde 1997 tomó el nombre de Comunidad Andina, pero creo que lo importante de esta región es que ha ido avanzando en tener un tribunal de justicia, que toda decisión, una vez aprobada por los países, es publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena y es de obligatorio cumplimiento. No se requiere, como en otros esquemas de integración, que cada país lo vaya implementando o adecuando. No, acá una vez publicado eso, es más o menos lo que sucede con la Unión Europea. Que hemos llegado indudablemente a un proceso de integración, una zona de libre comercio, el cero arancel, tenemos normas en todos los aspectos, pero no avanzamos a tener el siguiente. Básicamente nos hemos quedado en una zona de libre comercio con algunas cosas muy avanzadas, por ejemplo, a nivel aduanero, ¿no? Que tenemos una nomenclatura, una normativa aduanera común, y sin embargo no tenemos un arancel externo común. Esa es la diferencia. Aquí hay una duda, aprovechando porque vemos que viene toda la infraestructura y ahora nos hace sentido toda la inversión que se está dando en infraestructura en la comunidad andina. Y hay una pregunta por parte de un buen amigo Jorge Rivera, saludos allá a Jalisco. La duda es esta, dice, ¿cómo funciona el tránsito comunitario? Que vemos que tienen la infraestructura, ¿no? ¿Cómo manejan las garantías, el control aduanero del tránsito, los formatos electrónicos? ¿No? ¿Qué pasa con Bolivia que no tiene litoral? Entonces, ¿cómo funciona en la comunidad? Pregunta de Jorge Rivera. Las garantías que tiene para el transporte internacional es el vehículo indudablemente, pero en la normativa está la garantía económica también. Tenemos pues en el tema del que me preguntabas, lo otro era básicamente en el tema informático, que es lo que está señalando, nuestros países de la comunidad andina avanzaron muchísimo en el tema del sistema informáticos de nueva generación. Básicamente esto se ha implementado de estos dos o 3 años, sobre todo en Perú y Bolivia, porque Colombia y Ecuador habían avanzado bastante. Y en este momento más o menos el tema está muy parejo y está pues desarrollándose el tema del control informático
para dar facilidades al tema de tránsito. En el caso de Bolivia, tenemos pues el comercio, el mayor número, el comercio de importación del 70% por el puerto de Arica, pero como se crea un poco un cuello de botella, entonces lo que está haciendo Bolivia es ahora el avanzar también con el utilizar los puertos de Perú, de Hilo Matalani, básicamente, y en el tema de infraestructura, por ejemplo, estamos ya a punto de culminar aquí una carretera entre la ciudad de La Paz y Tacna, que nos vaya, en un carro particular vamos a poder estar en 4 horas en la ciudad de Tacna, que es esta carretera que va por directamente, incluso todavía se está construyendo el centro binacional, para donde estarían las autoridades de ambos países, y sin embargo todavía eso, esperemos que en el verano que venga, en el verano nuestro aquí del sur, o sea, quiero decir el 2021, en el primer trimestre, ya se pueda haber inaugurado esta carretera nueva que va a permitir en muy poco tiempo, y como vimos en lo de la infraestructura, una vez que hemos llegado a Tacna es totalmente plano, tanto para Chile como para todo el Perú y Ecuador. El tema y la utilización de los puertos, como digo, indudablemente falta afinar algunas cositas, en particular entre las aduanas de Bolivia y Perú, para darle una mayor agilidad al proceso de tránsito aduanero, tanto desde Bolivia a los países andinos como a las mercancías que van hacia el exterior, fuera de la comunidad andina. Pues qué interesante, don Edgar. Aquí nos siguen preguntando. Es la zona libre común, fíjese, la zona libre común que tienen ustedes en la comunidad andina, ¿es controlada por la Comisión de la Comunidad Andina? O sea, ¿hay algún control aduanero por parte de ellos? Y en el caso de los tránsitos, ¿tienen algún plazo para cerrarlos? O sea, como aquí en Sí. México. En la normativa tenemos las rutas establecidas y los plazos que deben cumplir, aprobados comunitariamente. Tenemos unos formatos, indudablemente electrónicos, para el desarrollo de esto. Y el esquema de la comunidad andina los dirigen, bueno, los presidentes se reúnen una vez al año, pero los órganos ejecutivos son la comisión, o sea, todo lo que son los ministros de Comercio Exterior que se reúnen y aprueban las decisiones. Las decisiones de temas comerciales. Y las decisiones políticas las aprueban los cancilleres, que se reúnen también no muy de vez en cuando. Es la comisión de la comunidad andina la que aprueba las decisiones, y como digo, una vez publicadas en la Gaceta Oficial, son de obligada aplicación en los países andinos. Excelente, don Edgar. Disculpe el Y interrupción. seguimos entonces. Quería señalarles que los países andinos tienen, una de las cosas que tienen todos es su vocación petrolera y gasífera. O sea, empezamos con Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que en general todos desarrollan todo el tema de petróleo y gas, como es en el caso boliviano. Entonces, aquí hay una serie de integración energética que ya se da entre
Ecuador y Colombia, entre Ecuador y Perú, que cuando a un país le falta electricidad, por ejemplo, se la puede dar el otro país. Y ya está instalado todo el sistema eléctrico, ¿no? Entonces, en este tema de integración energética tenemos 2.328 millones, que muchos de los cuales, como ven, ya la interconexión eléctrica pues, de Colombia y Ecuador se da. Tenemos otra cosa, por ejemplo, el Ecuador tiene dos oleoductos, que es un oleoducto de petróleo pesado y petróleo liviano. Y muy cerca está Colombia, también que muy cerca a los oleoductos donde en el futuro se puede utilizar desde Colombia, que porque es justamente el petróleo está en la frontera con, y de Perú también que pueda utilizar estos oleoductos, por ejemplo, y la interconexión, y estaba pensando, por ejemplo, en lo que les había dicho, el petróleo que viene en barcazas al Perú, que viene a este puerto Yurimaguas, que puede utilizar, por ejemplo, este oleoducto en el futuro, ¿no? ¿Se fue la señal, Daniela? Sí, yo siento que se fue, Ajá. me quedó pasmado. Ayer falló un poco la comunicación con Argentina y ahora está fallando con Bolivia. Y hoy también el temblor influyó un poco, ¿no? ¿No creen? Claro, bueno, fue más hacia acá. Pero lo que se restablece la comunicación, pues ha sido interesante el conocer un poco la infraestructura que se tiene en esta región del mundo, ¿no? Y sobre todo cómo han ellos evolucionado en cuanto a un acercamiento a lo que él establecía que es la Comunidad Europea. No sé si alguien del foro quiera conversar algo. Parece ser que perdimos al doctor Edgar Preciado. Supongo que se le fue la señal. No sé si alguien tenga algún comentario. De los que... Octavio, Adelante, por favor, doctor. bueno, el Pacto Andino inició como un área, una zona de libre comercio y luego han tratado de evolucionar hasta conseguir un mercado común. Lo que pasa es que en determinados aspectos se han quedado muy rezagados y en otros se han podido avanzar a lograr ciertos proyectos como los que hemos visto que ya no son prácticamente de una zona de libre comercio, sino más bien, podríamos decir incluso de un mercado común, de una unión ya como la Unión Europea, para ir haciendo una serie de infraestructuras que les permita detonar más el comercio y la integración entre los países que forman del Tratado de Cartagena, ¿no? Como él mismo lo dijo, el ponente, por ejemplo, en materia aduanera, no han podido más que tener un solo arancel de zona de libre comercio y no, es decir, tienen uno para cada uno de sus países en un tratado bilateral, pero no han logrado tener un arancel común, como es el caso de una unión aduanera o ya de una unión mayor, un mercado común o una unión económica, ¿no? Ese sería un comentario. Pues es muy buen comentario, doctor, porque era parte de las dudas que nos generaba Sí. la andina, ¿no? Sí, sí, por eso lo quise medio aclarar. Y no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. No vemos que el doctor Edgar Preciado se haya podido restablecer su comunicación.
a lo mejor hasta un apagón por allá. Pero bueno, doctor, yo creo que nos complementó el doctor Máximo Carvajal la información que queríamos conocer de la comunidad andina. Enrique, no sé si quieres hacer algún comentario, tú que has estado por allá en Sudamérica y que has participado con ellos en... Mira, realmente es una cosa muy interesante. Yo estuve en la CAN, en la comunidad andina en Lima, en Perú, y es muy interesante cómo se manejan estos 4 países en el sentido de la integración que tienen. Tienen además aduanas en común, tienen aduanas que trabajan con el despacho conjunto, pero también yo creo que tienen muchas dificultades por la cuestión política. La cuestión política de Bolivia, que es un problema, Venezuela no se diga, pero sin embargo, ya estando Ecuador, Perú y digo Bolivia, Colombia, pues son países que han tenido muchos conflictos y han tenido muchos problemas por la cuestión del narcotráfico. Sin embargo, yo creo que son países que trabajan muy bien, trabajan muy bonito y hay muy buena integración. En Perú se reúnen y las reuniones que hemos tenido nosotros, ahí al menos, nos han tratado muy bien y la gente es muy amable y es muy atractivo. Tienen buenos procesos. Veo la presentación del doctor. Creo que regresó No sé si ya regresó. Edgar. Me voy a silenciar. No sé si ya regresó. Edgar, estás, ¿ya te reintegraste? Porque vemos tu presentación, Edgar, pero no te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí ya te escuchamos. No te veo, pero ya te escucho. Sí, ya la vemos Ya también. te vemos, te escuchamos. Ya tenemos un poco tiempo, don Edgar. No sé si, digo, para ir un poquito avanzando, para que le puedan hacer más preguntas, que seguimos con muchas curiosidades, pero adelante, doctor. Bueno, lo que decía Enrique, estamos en la comunidad andina, pues en el caso de Bolivia, en un proceso político, o sea, tenemos elecciones el 6 de septiembre, ya programadas, y indudablemente hay muchos avances en este país y eso se va a corroborar en las elecciones que vienen próximamente, ¿no? En el caso de Ecuador, pues yo soy ecuatoriano, también tenemos próximamente elecciones ya en el primer trimestre del 2021 y como sabemos, también estamos en un país en donde ha retornado la democracia y ahora no hay vuelta para atrás. Entonces, creo que es muy importante porque de esa manera esto se va a reflejar indudablemente en el desarrollo y en todos los proyectos del proceso de integración andina. ¿Tenías alguna consulta? El doctor Carvajal nos hizo una reflexión respecto a la comunidad andina, ¿no? Muy interesante que complementó Enrique y bueno, que usted ahorita ya cerró en cuanto a las preguntas que teníamos por parte e inquietudes por parte de algunos del foro. No sé si guste continuar. Gracias. Bueno, estamos entonces en todo este tema de estos proyectos donde se están desarrollando pues entre Chile, la parte sur de Bolivia, Argentina y Paraguay. Los proyectos, por ejemplo, aquí son 2.120 millones y una serie de compromisos de los países, como vemos aquí, básicamente
son los desarrollos del mejor, la vinculación comercial, básicamente que desembocan por el lado del Pacífico en los puertos en los puertos de Arica, Iquique y Antofagasta. Podemos ir viendo entonces el tema aquí, por ejemplo, el tema de Salta, Villazón, Yacuiba, que es la integración de Paraguay con los puertos de Chile, ¿no? También tenemos la vinculación de Paraguay con los puertos de Brasil en este siguiente proyecto con 2.818 millones de dólares de inversión. También tenemos proyectos, el presidente Franco, Puerto Iguazú y la resistencia también de comunicación del Paraguay con el Brasil, con 4.253 millones de dólares, ¿no? Y hay un grupo 5 también de otras inversiones entre estos países, que más o menos son 2.747 millones de dólares. Aquí entra pues Argentina, Chile, básicamente en las inversiones en el norte en el norte de Chile. Tenemos otra área que es la del sur, que es básicamente que comunica las regiones chilenas de la Araucanía, Biobío, los ríos y los lagos, y por el otro lado las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut en el lado argentino. Aquí tenemos una inversión de 4.411 millones y básicamente el desarrollo de los puertos de San Antonio, Otra vez tenemos el mismo problema. Doctor Edgar. Hay ciertas dificultades con la distancia. Isaí, no sé si podamos poner qué plática tenemos mañana y pasado, Isa. Digo, aprovecho. Ya regresó. Doctor, al parecer tenemos problemas con su internet. Bueno, mañana va a estar Enrique Cano, un exdirector de la aduana de Uruguay. El tema relevante, también fue expresidente del Consejo de Cooperación de la Organización Mundial de Aduanas. Y pasado mañana vamos a tener al Procurador Fiscal Federal. El tema, me parece, va a ser relevante. El día de hoy, como saben, en la mañanera se hicieron algunos anuncios respecto a algunas empresas que identificaron que estaban enajenando, adquiriendo comprobantes fiscales, es decir, facturas electrónicas, ¿no?, de operaciones simuladas, e incluso hicieron el anuncio de tener un acercamiento a través de cartas de invitación, si no en su caso iniciar los procesos legales correspondientes. Estuvo la jefa del SAT, esto da pie a que en esta reunión con el procurador fiscal, con el maestro Romero Aranda, pues nos pueda conversar un poco respecto a lo que él denomina o el mensaje que salió en Hacienda es la nueva cultura fiscal, ¿no? Y ahí hay una serie de frases interesantes en contra de los evasores fiscales. Va a ser muy, muy interesante esta conversación para que todos estemos atentos y pues posteriormente tendremos la mesa de negociadores un día antes del kickoff,
con anécdotas, historias y con parte del equipo negociador. No sé, Daniela, creo que hay problemas con la comunicación con el doctor. Sugiero que por el horario y el tiempo despidamos el programa, busquemos al doctor y agendemos una reunión adicional. No sé si están de acuerdo todos los que Sí, participan. qué pena que se tuvo que cortar en ese sentido. ¿No? Vamos a tratar de programar otra, yo creo que para otro día, ¿no? Para poder concluirla. Ok, digo, nada más, si me permites un comentario, Dani. Sí, adelante. Fíjate que me pareció muy interesante la cuestión esta que habló él, porque me dio una impresionante lección de geografía. De veras, es una impresionante lección. No sabía yo exactamente cómo estaban todas las carreteras y toda la situación de comunicación. Es más, quería yo hacerle la pregunta de que si hay comunicación de este a oeste, de Brasil hasta la comunidad andina, que es una de las cosas que me quedé yo intrigado, porque realmente conocemos todo lo que es el grupo andino, el camino andino o la carretera panamericana para nosotros, y después el regreso. Digo, me toca conocer Brasil, Uruguay, Paraguay y Brasil, pero no sé si haya comunicación por este otro lado, ¿no? Es impresionante. Pues gracias, esperamos platicar un poco más con Edgar sobre esta otra cosa. Digo, independiente de la danza de los millones, ¿no? Que nos dio. Yo creo que eso ya es otra cosa. Pero sí, qué bueno, gracias. No, a todos les agradezco mucho su tiempo otra vez en hacer un trueque con nosotros. Como comentó Octavio, vamos a tener una semana interesante. Síganse conectando con nosotros. Ya, recién. Intermitente. Y yo ahorita me comunicaré con el doctor Edgar Preciado. Y en verdad les agradezco mucho. Cuídense mucho. Estén al pendientes por si hay una réplica del temblor. Gracias. Bye. Gracias a todos. Hasta mañana. Nos vemos mañana, bye. Gracias. Bye, Rosy. Rosy. Bye, Dani, bye, Octavio, bye, Pau. Bye. Bye a A ver, todos. a ver mañana cómo anda el internet en Uruguay. Esta semana los enanitos del internet nos han hecho bromas. Nos vemos, cuídense. Gracias. Bye. Bye, Ricardo, suerte ahí con el temblor. Ahí saludos allá a la gente de Oaxaca, Guerrero, Puebla, Ciudad de México. Que todos estén bien. ¿Ya se pudo conectar el doctor? Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por Tengo escucharnos. problemas con la Esto internet. fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, A ver, no olvides pues me compartirlo. permiten por lo menos, platicábamos, doctor, a ver si podemos hacer una segunda parte. Ahorita el internet sí estuvo fallando mucho, para ver si podríamos hacer una segunda parte ya con más tranquilidad, ¿no? Hoy digo que los enanitos de internet nos hicieron muchas travesuras, pero de todas maneras quisiera darle las gracias por extenderle su reconocimiento y ver si podemos programar una segunda parte. Gracias. Sí, por supuesto. Chicos, ¿me ayudan a poner el reconocimiento de todas maneras? Doctor, TLC Magazine México, llegamos a un trueque, otorga el presente reconocimiento a Edgar Preciado por hacer un trueque en la plática virtual con el tema El tránsito aduanero comunitario en la comunidad andina y en el resto de países sudamericanos. Ejes de integración y desarrollo en Sudamérica, centros de atención en frontera, normativa sobre tránsito aduanero, el día 23 de junio del 2020. Doctor, esta es la primera parte. Aquí le voy a poner parte 1, ¿no? Continuará. Le agradezco muchísimo y sé que también está enfermito de las vías respiratorias. Cuídese mucho, que el frío por allá, ¿no? Sí, gracias, gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. Ya, nos vemos. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.